¿Conoces la historia de cómo fue el desciframiento de las primeras escrituras griegas encontradas en la isla de Creta? Quédate y no te pierdas este video. ¿Cómo están amigos? Soy Carla Díaz y como bien muchos de ustedes saben, estoy cursando la carrera de licenciatura en historia en la universidad. Y yo les prometí compartir con ustedes a medida que avanzaba este primer semestre, estas primeras unidades dentro de las distintas asignaturas. Yo les dije que les iba a compartir el material, la información que me van entregando a medida que voy aprendiendo. Y bueno, aquí estoy para cumplir mi promesa. Una de las asignaturas de este primer semestre se llama Historia Antigua y me están pasando lo que es el periodo del régimen palacial eh, en la isla de Creta, periodo minoico, micénico, previo a la Edad Oscura, o sea, entre el 1800 antes de nuestra era y el 1200 antes de nuestra era. Dentro de lo que íbamos aprendiendo, algo me llamó la atención y ustedes saben que me encantan las lenguas y escrituras antiguas. Entonces, cuando el profesor aborda el tema del lineal A y el lineal B, me llamó la atención y quise ahondar más. En esa unidad, para hablar del régimen palacial y todo lo que es el periodo minoico y micénico, nos estamos apoyando de un libro de Finlay, este, que se llama Aspectos de la Antigüedad. Y no se asusten porque son hojas, pero en la universidad sí nos entregan los PDF correspondientes para que podamos ir al salón de computación e imprimir las hojas para estudiarlas. Entonces, esto es lo que estamos estudiando para la primera unidad antes de la prueba. Y en este libro, Finlay, de Aspectos de la Antigüedad, nos relata cómo es que comienzan los primeros aficionados a la arqueología, y digo aficionados porque eran personas sin una formación arqueológica como tal, sino que iban más de aventureros, eh, a buscar en la isla de Creta qué era lo que podían encontrar. Uno de los primeros que se acercó con el libro de la Odisea y de la Ilíada bajo el brazo, Henry Schliemann, él quería darle veracidad a lo que podía ver a través de lo que se relataba en la Ilíada. Y aquí es cuando yo logro conectar y hacer paralelo, que es un poco también lo que pasó en el Próximo Oriente Antiguo. Muchos aficionados iban con la Biblia bajo el brazo intentando eh, excavar en ciertos lugares, yacimientos, para poder encontrar artefactos, hallazgos que den veracidad a lo que leían en la Biblia. Bueno, a este otro lado, en la isla de Creta, sucedió algo similar. La diferencia abismal y muy grande es que en ese periodo que ellos iban a excavar, lo que era la isla de Creta estaba tomada, dominada bajo el poder de los otomanos. Entonces, los otomanos exigían que quien quisiera excavar tenía que comprar ese lugar. Entonces, no era llegar y aventurarse e ir con una picota, una pala y excavar. No, tenías que comprar el lugar. Bueno, Henry Schliemann encontró uno de los primeros artefactos que se pudo datar de ese periodo minoico, pero luego, la persona que tuvo el descubrimiento más relevante en todo esto, y también era un aficionado, Arthur Evans. Arthur Evans llega a la isla de Creta, logra comprar un trozo grandote de tierra para lograr incursionar en las primeras excavaciones, y él es el que descubre el Palacio de Nosos, el famoso palacio real de donde se ejercía todo el poder, porque algo que caracteriza al régimen palacial, que es lo que me están enseñando, es que en ese régimen palacial se concentra todo el poder de la ciudad, de la polis, en este caso el poder político, económico, religioso, todo está ahí.
Una de las cosas negativas de Arthur Evans que hasta ahora los arqueólogos critican es que de una manera muy aventurada se le ocurrió remodelar, actualizar el Palacio de Nosos y pintarlo a su manera, con los colores que él pensaba que podían ser, con los materiales que él creía que iban a remodelar este palacio. Fue un error tremendo porque no es la manera de restaurar la antigüedad, pero bueno, algo que él tuvo muy, muy como punto a favor fue el descubrimiento de ciertas inscripciones. Estaban escritas en tres tipos de escritura, que es lo que al menos se puede rastrear, que sería una escritura jeroglífica que menciona Evans, ya que lo compara mucho con los jeroglíficos egipcios, por eso es una escritura jeroglífica, lineal A y lineal B. El lineal B proviene del lineal A, pero es un poco más avanzado. Pero Arthur Evans no logra descifrar, nunca logra enterarse de qué es lo que dicen y eso es algo que le frustra un poco. Avanza con el tema este de las excavaciones, quiere seguir ahondando en el tema arqueológico para continuar la búsqueda de más pistas respecto a esta cultura minoica y micénica. Y hay un alcance súper importante. Cuando escuchamos cultura minoica, minoico es un término acuñado por Arthur Evans. Él le dio este nombre que es el que utilizamos hoy en día. Pero pasa el tiempo y en una de las conferencias que Arthur Evans entregaba en los distintos lugares académicos donde se centraban los académicos a escuchar sobre qué nuevos hallazgos podía encontrar en la isla de Creta, una persona que era muy, muy amante de las lenguas y escrituras antiguas, Michael Ventris, llega a una de las conferencias de Arthur Evans a deleitarse con esta cultura minoica, micénica, de la que tanto hablaba Arthur Evans, de la que tanto trabajaba y colocaba su corazón completo a los artículos que iba saliendo y cómo es que él iba enriqueciendo el estudio de este descubrimiento. Pero se entera en esta conferencia que estas inscripciones encontradas en la isla de Creta todavía no tenían un desciframiento, lo que era la jeroglífica, lineal A, lineal B. Entonces Michael Ventris, al estilo de, y ahí es cuando sigo haciendo estos paralelos, Jean-François Champollion, él dice, yo seré el encargado del desciframiento de ese tipo de escrituras. Y trabajó en esas escrituras muchos años. Así como Champollion desde pequeño, cuando se enteró del hallazgo de esta piedra de Rosetta que llevan los franceses desde Egipto a Francia, y él dice, yo lograré descifrar ese tipo de escritura que nadie ha logrado descifrar. Lo mismo hizo Michael Ventris y lo logró. Arthur Evans trabajó desde el 1900, aproximadamente 40 años en todo lo que era la cultura minoica y micénica, dedicó casi toda su vida. Murió a los 90 años y continúa la labor, pero de desciframiento de Michael Ventris. Se enfocó muchísimos años en lograr descifrar ese tipo de escritura, el lineal B. En 1952, él muestra los primeros avances del desciframiento. Logró entender que era un tipo de escritura silábica que venía directamente desde el lineal a pesar de que en el griego como tal, como lengua, hay que hacer siempre la separación entre lengua y escritura, quizás el lineal A pudo no haber sido un griego como tal, pero del lineal B sí se puede saber. Y hay otro alcance más, que la escritura griega que tenemos hoy en día, lo que conocemos hoy en día, el griego koiné, el griego antiguo, es un tipo de escritura que proviene directamente del alfabeto fenicio. Es un tipo de escritura fenicia mejorada y adaptada con una lengua griega. En su lengua es una lengua totalmente indoeuropea, pero en lo que es la escritura, es una escritura más bien fenicia, típica de todo ese lugar de Canaán, del Próximo Oriente Antiguo. Entonces, el lineal A y lineal B, que voy a pasarles por aquí las imágenes, y la escritura jeroglífica encontrada también por Arthur Evans, son un tipo de escritura muy diferente al griego que conocemos hoy en día.
Lo más probable es que su lengua sí haya sido completamente griega, pero en escritura es distinta. Este tipo de escritura, el lineal A y lineal B, llegaron hasta el 1200 y es por eso que en el 1200 comienza este periodo de la Edad Oscura, porque, por lo que dicen ellos, deja el régimen palacial de seguir su curso. Se acaba el régimen palacial y comienza la Edad Oscura, de donde se tiene muy poca información. ¿Y qué es lo que se logra descifrar en su mayoría sobre el lineal B? Son textos o información de inventarios administrativos. Quizás para algunos no es muy interesante, pero para el trabajo del filólogo es fundamental porque a través del texto administrativo de los inventarios se logra saber cómo era el sistema del régimen parcial, cómo es que ellos llevaban su economía, cómo es que repartían los bienes, cómo es que entraba, salía los tesoros del reino, cómo es que se hacía la compra y venta de lo que sea. Entonces, siempre los textos administrativos quizás no son tan interesantes para aquellos que nos encantan los relatos mitológicos, pero son realmente los que más aportan al estudio de ciertas ciudades. Lo mismo sucede en Ugarit. La información para entender cómo es que los ciudadanos de Ugarit vivían, solamente lo podemos conocer a través de los textos administrativos. Entonces son fundamentales y es lo que, por medio de ellos, que se pudo conocer sobre este régimen palacial. Así que seguiré en una próxima cápsula compartiéndoles algo de lo que vaya aprendiendo, que quizá muchos de ustedes ya conocen, algunos no. En mi caso, yo estoy recién conociendo todo esto. Les pido que me dejen sus comentarios, sus likes y me cuenten qué les pareció y sobre qué otro tema quisieran que les hable respecto a la cultura minoica y micénica, que es justamente lo que me están pasando ahora en la asignatura de historia antigua. Nos vemos en otro video.